Bueno, gracias por acompañarnos en Escarbando ese viernes 5. Un tema importantísimo y es porque nos toca, aunque no ocurre directamente en República Dominicana, pero sí tenemos todos unas botas guardadas en los closets, como dicen popularmente, es la tormenta invernal que está azotando a Estados Unidos. Y esto es una situación difícil debido a que ya se han reportado por lo menos 15 muertos y que además esto ha puesto la alerta sobre la que es la especulación, especialmente en los vuelos, que son los primeros que son afectados cuando ocurre este tipo de fenómeno. Esta situación, esta tormenta está afectando a Nueva York, también está afectando parte de Florida, que incluso de manera prácticamente histórica ha visto una nevada en partes al norte. De hecho, ha nevado en el norte de México. También ha nevado en el norte de México. Y eso va a traer repercusión. Tú sabes que esa zona sur de Estados Unidos es la que produce las naranjas, por ejemplo, y otras frutas. Y esa cosecha con las heladas se dañan. Sí, y también es un cargo extra o un costo extra que tienen los gobiernos al momento de afrontar esto. Se trata de una tormenta bastante fuerte, ha encrudecido muchísimo ya la situación del clima con el invierno y pues hay personas que ahora necesitan refugio, lo cual obligaría a los estados a habilitar espacios y eso también puede ser... Sí, es una situación de emergencia en muchos estados de los Estados Unidos, ¿no? Hay lugares en que la electricidad ha fallado, por ejemplo, en otros la calefacción. Hay mucha gente en refugio, el tránsito y las actividades laborales habituales ha sido suspendida en varios estados y ciudades. La comunidad dominicana está entre las afectadas porque hay mucha gente oriunda de República Dominicana que vive tanto en el estado de Nueva York, en el estado de Nueva Jersey, en el estado de Massachusetts, sobre todo en Boston, en Lawrence. Y otros, en Filadelfia también hay ya una comunidad dominicana importante, y ni qué decir también en la Florida. Ha habido advertencias, por ejemplo, el alcalde de Nueva York había advertido de gente que se aprovecha, ya sea para entrar a una casa que la familia ha tenido que dejar y robar, igual para especular con los precios, y ahora el fiscal general de Nueva York advirtió y dijo a la ciudadanía que reporte cualquier abuso, porque por ejemplo ahora mismo, si a una persona le falta, por ejemplo, gas de emergencia, porque hubo problema con el servicio habitual y tiene que suplirse o para luz o para lo que fuere, y se está vendiendo a más altos precios, igual que el pan, la leche, lo que fuere, ¿no? Todas esas cosas, o el agua, porque si hay problemas muchas veces de electricidad, entonces no se dispone de agua. Quien especule con esos precios será castigado. Exactamente, mira, en una situación como esta uno espera obviamente que los precios pues se disparen, todo tenga un costo mayor debido a que, por ejemplo, el agua embotellada que se consume mucho en Estados Unidos, que tenga que transportarse de un lugar a otro bajo estas condiciones climáticas, pues obviamente necesitaría un costo mayor una empresa que haga este tipo de servicios. Ahora bien, una cosa es que incremente el costo y otra cosa es que se abuse de esto. Claro. Y es lo que justamente el fiscal ha dicho, que hay personas que son desaprensivas, que son estafadoras y que pues aprovechan este tipo de situaciones para engrosar sus bolsillos básicamente. Nosotros hemos visto eso aquí que está sufriendo. Cuando han venido, por ejemplo, huracanes. Hemos visto eso, hay gente que se aprovecha. Hay que ser misericordia para aprovecharse de esta manera de la desgracia de los demás. Por lo que sabemos, no ha habido todavía ninguna familia dominicana que ha sido afectada en el sentido de perder una vida o sufrir un accidente grave. Y el dominicano, como siempre, lleva su idiosincrasia, porque se han reportado lugares en que no han podido ir a trabajar, que han inventado un dominó, un sancocho, un trago de ron. Porque ya sabemos cómo somos, ¿no? Sí, mira, a mal tiempo, buena cara en ese caso. Algo importante, y también lo hemos publicado en Acento, es que el fiscal general de Nueva York dio un número telefónico al que las personas que son o se sientan afectadas pueden contactarse y hacer la denuncia. Esto porque, como decíamos al principio del programa, pues cada uno de nosotros tiene a alguien que vive o conocemos a una persona que está en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y pues de esta manera por lo menos tiene cierta protección estatal
al momento de sentirse vulnerados sus Vamos a dar el número si está... Sí, el número está lo podemos poner también incluso. Es el 800-771-7755. Está en el portal de Acento, así que todos los televidentes que tengan un familiar y que le quieran facilitar este número lo pueden hacer. Ahí está. Sí, eso es importante, es importante. Lo que han dicho los especialistas en el tema del clima, no es que este tipo de tormenta no sea de alguna manera habitual en Estados Unidos, pero no se espera para esta época del año. Regularmente vienen después de febrero ya, Sí. y entonces ha sido un poco sorpresivo. Y esto en Estados Unidos, pero ni qué decir en Canadá, en Alaska, en países nórdicos europeos, en Rusia, que la cosa es terrible. Lo que quiere decir que quizás muchas cosechas se pierdan en esos países y posiblemente, si se prolonga, se incrementen los precios del gas y el carbón, por ejemplo, que se utilizan para la calefacción. Esperamos que no mueran más personas y sobre todo que no resulten afectadas las familias dominicanas que ya viven en Estados Unidos y que en total el número de dominicanos y dominicanas ya pasa del 1.000.000 hace tiempo, ¿no? Por eso, de hecho, es una de las comunidades extranjeras más grandes que hay, por lo menos en el estado de Nueva York. Y del Caribe, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, en Estados Unidos también, siguiendo con el tema de Estados Unidos, hay todo ahora mismo un escándalo, por un libro que menciona asuntos, se supone, muy internos de la familia Trump, o sea, de él, de su esposa, y de también gente cercana a Trump en la Casa Blanca. El libro todavía no ha sido puesto en circulación y Trump ha contratado abogados tratando por todos los medios de que el libro sea confiscado y no circule. No, pero la gente puede esperar que Trump va a dar un resumen por Twitter en cualquier momento. No, él no está... Sí, pero tú lo... Es lo que está muy enojado. Él está enojado y por eso va a dar su resumen en Twitter. Eso lo puedes, lo puedes escribir. El libro, si se quiere, se llama Fuego y Furia, ¿no? Y es trata asuntos ya como muy familiares. Ese tipo de libros como chismoso, eso que llaman a veces prensa de cotilleo en España, porque tiene asuntos como de si él y su esposa se han enojado, su relación con los esposos, esposas de sus hijos, pues ya sí cuando trata de funcionarios cercanos es posible que eso tenga interés periodístico, pero más que todo este tipo de contenido medio chismoso. Y a Trump, que no hay que, como dicen aquí, jucharlo mucho para esas peleas, porque él es un hombre que viene del business show, que le encantaba un programa de televisión para estar diciendo que a este le quedaba mal de cosas, que esta mujer se puso gorda. Entonces le han dado una dosis de su propia medicina y está que echa chispas. De hecho, en una rueda de prensa que se celebró ayer, la portavoz de la Casa Blanca la suspendió de manera abrupta con una pregunta que le hizo una periodista y que ella no quiso responder. Así andan las cosas en ese país como si no tuviera más problemas, ¿verdad? Muchas cosas le sacan en cara. Entre las cosas que le sacan en cara es que este hombre no tenía idea de lo que era gobernar, que se sorprendió cuando ganó y como que dice, ¿qué voy a hacer? Que se ha pasado en este año demasiado tiempo en vacaciones y casualmente las vacaciones las hace en sus villas donde él juega golf y que promueve su venta de proyectos inmobiliarios y dicen que esos negocios se han disparado porque él ha hecho como promoción de sus negocios personales tomando en cuenta su figura como presidente de Estados Unidos. Fue una de las primeras cosas que señalaron, que había posiblemente un conflicto de intereses respecto a su posición como presidente y las empresas Trump. Ha asumido su hijo y su hija han asumido la empresa, pero aún así el nombre Trump figura en lo que es la empresa y por ende Donald Trump podría verse envuelto, aunque no legalmente, directamente, en un conflicto de intereses. Bueno, muchas cosas pasarán. De hecho, es posible que el nombre de la República Dominicana salga a relucir en uno de estos escándalos en los próximos días. Vamos a una pausa. Samuel y amigos televidentes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es una ciudad muy importante, porque hay que recordar que Santiago es asiento de importantes grupos económicos del país, ¿verdad?
de mucha tradición, por cierto. Y Santiago, lo que ocurre en Santiago tiene repercusión en el país. Y hay un pleito que hace un tiempo comenzó, desde que se inauguró esta actual gestión de la alcaldía de Santiago de los Caballeros, que la dirige Abel Martínez. Él fue presidente de la Cámara, participó, ganó las primarias a Monchi Rodríguez, se convirtió en candidato del PLD y ganó las elecciones para la alcaldía. Todo el mundo sabe que Abel Martínez es un hombre del presidente Leonel Fernández y sabemos la pugna interna que hay en el PLD entre danilistas y leonelistas, entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Entonces, el director de la Corazán, que es otra entidad de Santiago, que se encarga de todo lo relativo al agua y al alcantarillado, ¿verdad? No se están llevando bien, lo que es un absurdo porque esas dos entidades durante muchísimos años mantienen un acuerdo que fue suscrito, como se debe, de colaboración, que una cobra, por ejemplo, la factura de la otra, etcétera, y donde una tiene una estafeta le permite a la otra también utilizar esas facilidades. Pues debido a ese pleito, que es politiquero, digo yo, hay muchísimos líos y demandas y contrademandas judiciales, un absurdo completo. O sea que por asuntos politiqueros o personales, dos entidades de servicio público se vean en este dime y direte ante la opinión pública, afectando a la población. Ahora, Corazán denuncia que la alcaldía le cerró abruptamente una pequeña oficina que opera en el Palacio Municipal, que más que todo es una estafeta de cobro de servicio de recogida de basura y también del agua, ¿verdad? Pero que también eso ayuda a la propia alcaldía. Es una cosa que uno no entiende y yo creo que el PLD, como el partido al cual pertenecen estos caballeros, debería intervenir y darle una amonestación, decirle dejen eso, porque es que no es posible. Sí, o sea, básicamente lo que hizo la alcaldía fue que le sacó el meñique a Corazán. Enemiguito y no me habla. Mira, esto es grave porque el cobro que hace Corazán es justamente para el ayuntamiento y ya Santiago ha tenido muchas dificultades con respecto a la recogida de basura y es una de las advertencias que hace el ayuntamiento justamente a Corazán, que si no no suministra, porque ha retenido aparentemente, según dicen ellos, el pago que le debe realizar al ayuntamiento. Se acusan ambos de retención de recursos. Lo que dice el ayuntamiento es que Corazán ha retenido el pago y que esto podría derivar en un posible problema para Santiago la recogida de basura. Algo impresionante que se esté diciendo esto cuando Santiago todavía se está recuperando de la oleada de basura que apenas pudo, que todavía sigue recogiendo. Del tsunami Cerulle. Del tsunami Cerulle, y pues que se presente esta situación por básicamente un pleito político. La gente de Santiago y la gente del país debe preguntarse si realmente son funcionarios que están pensando en la población o están pensando únicamente en su bienestar, que es a lo que se traduce finalmente un pleito político. De verdad que es algo que causa estupor, que a estas alturas dos funcionarios con esas responsabilidades importantes en una ciudad, que es suplir todo lo relativo a los servicios de agua, alcantarillado, que son vitales. Por ejemplo, Santiago tiene zonas muy bajas que suelen inundarse cada vez que se desborda el río Yaque, cuando vienen las lluvias, y a eso que debe dedicarse la Corazán, además de suplir el agua potable y cobrar e instalar donde no esté ese servicio, ¿verdad? En lugar de ponerle zancadilla a la alcaldía. Y la alcaldía, a su vez, si hay algo que necesita en general siempre el auxilio y tener acuerdos de colaboración con otras entidades, son las alcaldías, porque no reciben los presupuestos necesarios. De la ley que dice que se les debe entregar a las alcaldías el 10% de los ingresos fiscales, eso no se cumple, apenas en estos momentos si llegamos al 3%. Entonces, mal pudiera una alcaldía de una ciudad grande, importante como es Santiago, buscarse pleito con entidades hermanas, podríamos decir, que lo que debe hacer, por el contrario, es suscribir más acuerdos y trabajar en armonía con todas las entidades públicas, incluso las privadas, que podrían ayudarle a enfrentar ese reto diario de mantener una ciudad limpia, organizada y brindar los servicios que requiere la población. Más que nada, o sea, a ambos se le eligió, uno elegido por el voto del público, el otro elegido por el presidente para nombrarlo.
y se les paga del bolsillo de los santiaguenses, no es para que se estén peleando, es para que trabajen. Exacto, eso te iba a decir, que más que nada también hay una ley de por medio, que en ambos casos se está violando. ¿Por qué? Porque que Corazán haya decidido no entregar los recursos y viceversa, y que el ayuntamiento haya decidido lo mismo, en ambos casos se está violando la ley. Ahora, aquí hay instituciones en República Dominicana que velan por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué no se van a esas instituciones para que se resuelva el problema? Que si de verdad existe algún conflicto más allá de lo político que está afectando a Corazán o está afectando al ayuntamiento, ¿por qué no se va a donde... Y mira, yo te diría una cosa. En lugar de tomarse una medida administrativa que lo único que afecta es a los usuarios. Yo te diría una cosa, el pleito político a quien menos conviene, además de la población, es al señor Silvio Durán, director de Corazán. ¿Por qué? Porque él pende de un nombramiento. Abel Martínez fue elegido y va a durar los 4 años ahí, ¿verdad? Una cosa es que no lo reelijan o lo que fuere, o pudiera alguien con influencia en el gobierno central tratar de ahogarlo económicamente, que yo no creo que lo vayan a hacer ni es conveniente para el propio PLD. Pero el otro, si se mueve mucho y hace mucho ruido, pudiera el presidente Medina decir, este hombre no conviene y quitarlo. Entonces yo no entiendo, ese conflicto yo no lo entiendo, o sea, ¿cómo pueden ambos ponerse en esa rebatiña y hacerse daño unos a otros y hacerle daño a la población? Pero en el caso de ese señor de Corazán, que recuerde que él es un nombramiento, o sea, él no fue elegido por voto popular. Sí, pero de manera que es a quien menos conviene ese pleito. Independientemente del pleito, Gustavo, lo que tienen es que encontrar una solución, y ya ni siquiera ellos. Ya tienen que las organizaciones, las instituciones dominicanas que velan por el buen desempeño de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento y Corazán, intervenir. Bueno, vamos a ver si, por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana pudiera tratar de mediar a través de la alcaldía y de parte del gobierno central, yo no sé, porque, bueno, que esa entidad es una entidad autónoma también de Santiago. Sí, o sea, pero aún así depende de un nombramiento. Es un nombramiento. El presidente Danilo Medina bien podría... Debe llamar a capítulo al director de la Corazán para que dejen esas cosas que en nada convienen a Santiago y no son el mejor ejemplo. Lo que uno ha visto en las alcaldías, en los lugares donde existen instituciones autónomas para administrar los acueductos, es que tratan de ponerse de acuerdo, independientemente de que uno pertenezca incluso, en muchos casos, al gobierno de turno y muchas veces el alcalde es elegido de un partido de la oposición. Se tienen que poner de acuerdo. Aquí mismo tenemos la alcaldía del distrito o las alcaldías de varios de los municipios de la provincia y trabajan de común acuerdo con la CAS, porque ningún alcalde quiere que la CAS tenga problemas y no pueda suplir el agua, por ejemplo, o que no pueda INAPA resolver un problema de alcantarillado, de aguas corredizas, de las lluvias pluviales. Son cosas que uno no las entiende, de verdad. Este país a veces da risa, pero da risa porque es una tragicomedia. Sí, porque ¿quién iba a pensar eso a estas alturas, ¿no? Sí, tenemos que ir a una pausa, todavía nos queda más contenido. Claro. Samuel, sin dudas que una de las noticias más importantes y positivas de esta semana que ya entró en su fase final, hoy es viernes, es la de que las autoridades de salud pública, en representación del gobierno central, y el Colegio Médico Dominicano, arribaron a un acuerdo definitivo. Ya venían limando asperezas luego de la elección del doctor Luis Onroa, y ya ayer ya suscribieron, o si no lo han suscrito, pero ya anunciaron ambas partes, que por ejemplo el malentendido que dicen que había en el asunto del incremento de salario, porque se le había incrementado a un grupo un 15 y no el 25 que debió cumplirse esta fecha, porque era un incremento de un 25 en varias etapas, ya se llegó a ese acuerdo. Se aclaró lo de la suspensión, cancelación de uno de los médicos, porque fue un problema de indisciplina y no fue retaliación política. Con lo de los horarios, más o menos ya las cosas están claras. De manera que esa es una importante y positiva noticia y uno espera que esa armonía se mantenga en esas relaciones
y que se haga lo que hace tiempo debió de hacerse en términos de esa colaboración, porque el colegio es un colegio profesional, que además de la parte sindical que debe hacer, debe estar esa parte de colaboración y ese diálogo permanente con las autoridades de salud para bien de quienes reciben los servicios de salud de parte del Estado Dominicano, que en general es la gente que menos poder adquisitivo tiene. Sí, mira, es una situación que empezamos esta semana hablando de este tema justamente, que ya era necesario, desde hace ya un tiempo era necesario que se llegara a un acuerdo entre el colegio médico y el gobierno. Finalmente se ha dado, esperemos que todos los detalles se den también, que es necesario saber exactamente qué incluye este acuerdo, para uno tener una idea más acabada de cuáles van a ser los derechos de los médicos y los deberes de los médicos con respecto, por ejemplo, al horario. Esto es importantísimo, hay personas que han sido señaladas, médicos específicamente, de que deben cumplir un horario en una institución y no lo hacen. Sería bueno también saber qué tipo de medidas va a tomar el colegio médico en caso de que se dé la denuncia de que una persona no esté cumpliendo con esto. Por otra parte, hay que llamar la atención sobre la advertencia que ha hecho la Autoridad Metropolitana de Transporte con respecto al marbete. Ya se cumplió el plazo que había otorgado la Dirección General de Impuestos Internos para la adquisición de este marbete. Que a Mel la bautizaron con otro apellido ahora. DGCET. Sí. Se acabó el plazo. Primero, el plazo empezó hace más de 3 meses. Claro. O sea, fue un plazo bastante largo. Da la opción de comprarlo físico en una entidad bancaria o a través de internet. Pues la AMET ha dicho que va a estar reteniendo los vehículos. Esto es muy importante, la ley le da la potestad. La nueva ley, porque antes no era así, no era como así. quiera lo hacía. Exacto, pero ahora sí la ley nueva de tránsito, la 5317 me parece, sí le da la potestad a la AMET de retener los vehículos que estén transitando sin marbete, y pues desde luego quien no lo haya adquirido tendrá que pagar más por este servicio. Bueno, yo estoy de acuerdo que se aplique con rigor la ley, porque la gente es muy dada a dejar todo para después. Eso ya es muy fácil, por internet uno lo pide o lo manda a buscar. O sea, no hay justificación para que usted posponga y posponga. Total, después tendrá que pagar más, ya sea porque le retengan el vehículo o porque tenga que pagar recargo. Entonces, eso carece de racionalidad, ese tipo de comportamiento de quien maneja un vehículo y sabe que va a salir a la calle, debe cumplir con esa ley. Exactamente. O sea, eso yo no lo entiendo. AMET decía que hasta un 70% había renovado, todavía hay un 30% que se queda rezagado y que pues debe empezar las gestiones, si no lo ha hecho, para adquirir el marbete. Son 1.500 pesos, dependiendo el año del vehículo, no pasa de los 5.000 pesos. La mayoría aquí tiene vehículos que no son ya de los últimos años. No pagan más de 1.500 pesos. No paga. Y sea que usted lo tenga, si usted lo tiene para su transporte privado, si usted se da el lujo de comprar un vehículo, sea de medio uso, como fuere, usted puede buscar 1.500 pesos. Y si es que usted lo tiene para ganarse el pan, debe producirle para... No, pero con más razón debe pagarse el sí, impuesto. Digo yo, debe producirle para pagar 1.500 pesos. Porque imagínate tú, una persona... O sea que no hay justificación en este sentido. Una persona del transporte público, que ese es su medio de ganarse la comida del día, que primero le incauten el vehículo, luego tengan que pagar para sacarlo. Es peor. Pagar el marbete y pagar la penalidad, pues le va muchísimo peor. Muchísimo peor. Yo creo que con la nueva ley y además la institución que se creó, el Intrant, que es la institución macro, madre, y todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte, hay que comenzar a arreglar muchas cosas. Hay un plan dentro de lo que contempla el Intrant, que ya lo ha explicado la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, de retiro de los carros chatarra, pero eso es un proceso que se va a hacer. Y la sustitución no será por unidades pequeñas, porque eso crea más caos, sino tratar de colectivizar lo más que se puede el transporte, ¿no? Y los lugares donde no es posible, hay que dar facilidad para los taxis. Hay que ver cómo se hacen las cosas, que se haga esta vez lo más transparente posible. Que no se convierta en un renove. No, renove y banderita sí. y todo lo que aquí se ha hecho, porque aquí todos los planes, todos los gobiernos terrible. Que se han hecho
para financiar vehículos han terminado en una cojioca. Eso ha sido así en todos los gobiernos. Y yo creo que ya Pollito, Renove, con todos los antecedentes que tenemos, tendrían que plantearse con mucho cuidado cómo van a proceder en este Bueno, caso. lo mejor es que las cosas se hagan a la luz del día. Si se hace con una licitación clara, transparente, y que incluso se busque una especie de comité de veeduría, que todo esté claro, y además que se opte por la mejor opción, porque de las cosas que aquí se hacen muchas veces en muchos organismos del Estado, que se convoca una licitación, y extrañamente se escoge la más cara. Yo no sé por qué, si es, si es que... Así funcionan las cosas aquí. Sí, mira, es un plan interesante, sí, necesario, porque el parque vehicular en República Dominicana es demasiado grande. Es más incluso de lo que las calles están aptas para el tránsito. Tú dices parque vehicular, yo no sé si es parque vehicular o parque de chatarra. Ya. Porque aquí andan unas cosas que son el chasis pero bueno, y una disque carrocería, se porque mueve, no tienen aunque, ni cristal, aunque ni tengan que mofle. cerrar las puertas, tú recordarás, con varillas. Varilla envuelta en un pedazo de manguera doblada. Se mueven, contaminan y pagan impuestos. Pero se necesita así una renovación de ese parque de chatarra, como dices, el parque vehicular. Hay que limpiar y beneficiar a los ciudadanos las vías de esas cosas, porque no solo se entapona todo, eso hace perder mucho tiempo, se pierden muchas horas personas. Antes los economistas decían hora hombre, pero eso no se puede decir ya. Estamos en la época del lenguaje inclusivo, ¿verdad? No sexista. Muchas horas personas. Esos vehículos contaminan muchísimo porque tienen sistema de escape que es un desastre, ya sea lo que utilizan todavía gasoil o gasolina, la mayoría con gas licuado, que son una verdadera amenaza, un peligro, porque son unos supuestos sistemas que no es más que un cilindro que quizá lo usaron en un friquitín muchísimo tiempo. Usted ve el estado de ese cilindro, que lo instalan ahí como se pueda, poniendo en riesgo la vida de esos pasajeros y todo el que anda en la calle. También se tiene que ampliar el plan y pensar qué va a ocurrir con estas personas que se ganan el sustento de esta forma. Porque contempla que ellos sean previamente depurados, ¿verdad? Porque hay gente, un señor en estos días que descubrieron que andaba de 150 multas y andaba como nada, comiéndose el lujo en rojo, manejando un camión. No, el primero se quejó, dijo que eso no era posible. Bueno, y después ese hombre es una amenaza pública, no, eso no. Depurarlos, y los que califiquen deben ser asignados a una de las rutas manejando un autobús, que es lo que se debe hacer. Bueno, será entonces hasta el lunes. Muchas gracias, Samuel.